Bueno, buenas tardes, señores senadores. Muchas gracias a la Comisión de Salud por esta invitación. Mi nombre es Paula Juárez, soy de profesión médica intensivista y miembro de la Red de los Profesionales por el Derecho a Decidir de la provincia de La Rioja, y vengo en representación de ellos y de estos profesionales que apoyan la ley de despenalización del aborto, que ya cuenta con media sanción y que no constituyen la totalidad de objetores, como se afirmó en las expresiones de los anteriores exponentes de mi provincia. Muchas veces los profesionales de salud nos enfrentamos con situaciones en que nos sentimos impotentes frente al sufrimiento, la enfermedad y la muerte de las personas que nos corresponde cuidar, sobre todo en los servicios públicos de salud. La reacción más habitual es de protestar contra las autoridades que no nos proporcionan los recursos necesarios o no toman las medidas que deberían para corregir situaciones que castigan casi exclusivamente a las personas con menores recursos. Esos problemas de salud y las muertes que provocan permanecen inmutables por décadas, en gran parte porque las personas que lo sufren no tienen poder ni influencia política para provocar cambios que podrían mejorar su situación. La mortalidad materna sigue figurando entre los indicadores de salud con peor desempeño en entornos de escasos recursos. Para las muertes que ocurren en los establecimientos de salud, lo crucial es comprender los procesos de atención obstétrica al fin de abordar cualquier debilidad o falla identificada dentro del sistema y tomar medidas correctivas. El aborto inseguro y sus consecuencias, dramáticas para las mujeres en los países con leyes de aborto restrictivas, es uno de los ejemplos más claros y persistentes de un grave problema que nos hace protestar contra las autoridades que no lo resuelven. A nivel global, la muerte materna es mayor, donde mayor es la tasa de aborto inseguro y mayores las restricciones legales a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto se da en el contexto de un fuerte estigma social contra los derechos de la mujer. ¿Cuáles son esas consecuencias dramáticas? Sin duda, la muerte es el peor de los escenarios. Hijos pierden su madre, se pierde una pareja, una hermana, una hija, un integrante valioso de la sociedad. Y aun cuando no mueren, el curso grave y arrollador de una infección, una hemorragia, una embolia séptica, transcurrirán detrás de las puertas de una terapia intensiva, sola, aislada, entre esos muros, la piel pálida, las extremidades frío y azuladas, tan taquicárdica que el corazón le empieza a doler. El aire ingresa con mayor dificultad, la mirada ansiosa, buscando voces, caras y palabras amigables. ¿Las encontrará? En muchos sitios, lamentablemente, no. Ha sido sometida a eufóricos interrogatorios, asegurándole que de esas respuestas depende la salvación de su vida. Pero calla, porque aún en sus últimos momentos de lucidez, porque muchas se mueren conscientes, señores senadores, tendrá temor de esta sociedad que de manera irremediable la condenará social y penalmente. Pero no termina ahí. Catéteres arteriales, catéteres de Joan-Ganz, catéteres de medición de presión venosa central, catéteres de diálisis, catéteres vesicales, altas dosis de antibióticos, transfusiones, hemoderivados, múltiples cirugías. ¿Se comprometió el útero? Histerectomía. ¿Se perforó el colon? Colostomía. Dejamos drenajes. ¿Bajó el nivel de oxígeno? Te vamos a tener que intubar. ¿Voy a estar bien? Y
haremos todo lo posible. ¿Seguro no sabías que estabas embarazada? Bueno, te falló el riñón. Te vamos a tener que dializar porque estás con una sepsis. La sepsis es una disfunción orgánica con riesgo de vida ocasionada por una respuesta inmune descontrolada ante una infección que evoluciona a lo largo del tiempo. Y el aborto séptico es una complicación infecciosa del aborto, ya sea espontáneo o provocado. Y ustedes ya se estarán preguntando, señores senadores, ¿cómo sabe que es provocado? El aborto inseguro, provocado, clandestino, tiene un mismo escenario. Esta mujer es la que más tardíamente llega a la consulta. Niega conocer su estado de embarazo. Y cuando por fin salimos a hablar con su familia, novios, hermanos, hijos, con un informe en la mano real, pero devastador, ellos bajarán sus miradas y murmurarán, no sabíamos que estaba embarazada. Y ahí se cierra este círculo de vulnerabilidad. Días, tal vez semanas, dejarán estigmas de estas complicaciones, no solo en ella, sino también en su familia. Es el denominado síndrome post-UTI, que suele prolongarse hasta 1 año o 2, causándole dificultades en el sueño, en el ánimo, en la comunicación del seno familiar, en la reinserción social y laboral. Entonces, estudiar casos de mujeres que casi fallecen, pero que sobrevivieron a una complicación relacionada con el embarazo, se reconocen cada vez más como medios útiles para examinar la calidad de atención obstétrica. Se las define como near miss, las casi perdidas. Una mujer que casi murió, pero sobrevivió a una complicación que ocurre durante el embarazo, parto o dentro de las 42 días de interrupción de este embarazo. Estas near miss comparten muchas características con las muertes maternas y pueden informar directamente sobre los obstáculos que debieron superarse después del inicio de una complicación aguda y brindan valiosa información sobre la atención obstétrica y permiten tomar medidas correctivas sobre los problemas identificados para disminuir la mortalidad y la morbilidad a largo plazo. Además, tienen en ventaja ser el número mayores que las muertes maternas. Las clasificaciones de mortalidad materna y morbilidad recomiendan el uso de este término. La fallo o disfunción de cualquiera de los sistemas de órganos vitales causadas por la sepsis de un aborto inseguro enmarcan la gravedad dentro de las unidades intensivas, en las que queda reducida la vida de esta mujer, aun cuando no muere, y estos casos se repiten una y otra y otra y otra vez. Descender el índice de mortalidad y morbilidad indica una mejora en la calidad de atención de emergencia, citando a la Organización Mundial de la Salud en su recomendación. Para evitar la muerte materna y la morbilidad aguda y severa, también es fundamental que se eviten los embarazos no deseados y a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida que la legislación lo permita y una atención de calidad tras el aborto. Como dijo el doctor Fatala a sus médicos, ginecólogos y obstetras, señores, no seamos parte del problema, seamos parte de las soluciones. Por eso pedimos, señores senadores, una salud pública inclusiva, con perspectiva de derecho y de género, garantizando la facultad de decisión y autonomía que tenemos como personas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y hacemos demanda popular por el aborto legal, seguro y gratuito, que sea ley. Gracias, doctora. Senadora Giacopo. Buenas tardes, doctora. Gracias por estar acá, gracias por su testimonio. Yo quería hacerle una pregunta puntual. Sí.
Usted, según lo que expresó, todas las complicaciones o consecuencias solo se deberían a un aborto, obviamente no espontáneo y sin la sepsis que esto requiere de ser legalizado y de haber provocado ese aborto en un hospital público, en una clínica, por lo que hoy es ilegal. Esto 100% garantiza que de legalizarse o despenalizarse, según como lo quieramos leer, no va a haber complicaciones en las mujeres, en las niñas, adolescentes, en las mujeres adultas con la droga, el mesopresol, o con el otro método pasado las 14 semanas. Esa pregunta puntual es si usted garantiza como médica terapista de que esto es 100% seguro de despenalizarse el aborto realizado en una clínica o en un hospital público. Bueno, como usted ya habrá escuchado decir en muchas oportunidades, en medicina no existen los absolutos, no existe el 100%, ¿no? Sí le puedo decir que la gran parte de pacientes que han ingresado con sepsis no han sido por los abortos provocados, por los abortos realizados dentro de las instituciones. Y diciendo aborto me refiero a la práctica instrumental, al legrado. El legrado se practica en las instituciones con otros fines, ¿no? Se practican con fines terapéuticos, se practican con fines diagnósticos, se practican como tratamientos en los casos de las endometritis que están con hemorragia. O sea, es una práctica, si vamos primero al instrumentado, es una práctica que se realiza dentro de las instituciones. Es una práctica habitual para los obstetras. Y realmente no he visto en todos estos años complicaciones de esta práctica instrumental dentro de las instituciones. O sea, perdón, solamente las complicaciones que usted ha visto en su actividad médica se deben a prácticas hechas fuera de las instituciones. En condiciones inseguras, sí. Como yo le explicaba, tienen características las pacientes. No es lo mismo la paciente que viene con un aborto espontáneo porque es una mujer que ha estado pendiente de su situación de embarazo, ¿no? Que está pendiente, que apenas ve un indicio de sangrado, que viene acompañada de su familia, que quiere saber, que está... Nosotros podemos caracterizar en ese sentido y hacer una inferencia sobre la situación que está viviendo la mujer, porque no es lo mismo. Esta otra mujer a la que yo me refería, a la que yo quería caracterizar con todo respeto, porque las unidades intensivas son lugares cerrados donde probablemente la mayoría de ustedes no tengan la oportunidad de estar nunca, ¿no? Y ese es el contexto de esta mujer. Por supuesto, hablamos de una práctica ilegal, no podemos asegurar cuántas hay, cómo se hizo, la tasa exacta, pero sí yo les puedo contar que hay una gran diferencia entre estas dos mujeres. Gracias. Senadora Elías de Pérez. Hola doctora, bienvenida. Buenas tardes. Una cosa que me ha quedado dando vuelta de algo que has hecho vos, unas declaraciones. Han venido otros médicos de tu provincia y nos han dicho de que desde el 2013 no tienen registro de muertes maternas por ninguna causa. Y vos decías en un medio que los funcionarios provinciales ocultan la alta tasa de morbilidad por aborto que hay en tu provincia. ¿Eso es así? No. Lo primero que le voy a decir es que sí es verdad, nosotros en La Rioja no tenemos muerte materna desde el año 2013, ¿no? Y esto en gran parte, pero yo tengo 20 años de intensivista, o sea que antes del 2013 sí hubo muertes maternas por aborto, yo las he visto. Y además que esta muerte materna que no existe, que no está registrada en La Rioja desde el 2013 es en las instituciones públicas. En las instituciones públicas. Eso por un lado. Y por otro, no recuerdo haber acusado a las autoridades de ocultamiento. No. Salió en un medio, no importa. Si vos lo dices que no, es no.
Me había quedado muy preocupada, pero la verdad que si se están tocando las estadísticas de una provincia sería muy grave. Me quedo tranquila ahora. Gracias. Y otra cosa que, si me permite, le voy a contar que a partir del 2013, que no hay muertes maternas, está directamente relacionado con la creación del Hospital de la Madre y el Niño y de la Unidad Intensiva Obstétrica, ¿no? Hay muy pocas unidades intensivas en el país de estas características. En realidad, los sistemas de salud no apuntan a terapias monovalentes porque no cubren la demanda, apuntan a terapias polivalentes. Y yo le puedo contar que ha sido un esfuerzo titánico. Ha sido un esfuerzo titánico porque La Rioja en ese año estaba encabezando la mortalidad materna. Encabezando la mortalidad materna. Nosotros hemos tenido que capacitarnos, hemos tenido que viajar, hemos tenido que volver a nuestra provincia, replicar las capacitaciones, hacer en la parte pública, en la parte privada, concentrar la atención en esta unidad obstétrica, y eso ha requerido un esfuerzo titánico. Senadora Giopo. Sí. Giocopo. Es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores. Perdón, entonces por lo que acaba de expresar, doctora, el haber puesto esta unidad de terapia específica, no tienen muerte desde el 2013. Qué tema, qué dato importante, ¿no? No tenemos muertes por aborto. Por aborto, o sea Sí. que Pero sí hay muertes maternas. otras alternativas y no la despenalización. Qué dato interesante, doctora. Sí, pero desde ya le digo, ha sido un esfuerzo titánico. Senadora Fioré. Sí, muchas gracias, doctora. Dos preguntas muy sencillas nada más. Me pareció muy interesante esto del Hospital de la Madre y el Niño. Si cortito me podría decir en qué consistió ese esfuerzo titánico que han hecho y que la verdad que los felicito. Y la segunda, así le digo todo, usted habló como los profesionales que apoyan la realización del aborto. Cuando uno analiza el proyecto de ley y ve todo lo que es la objeción de conciencia, yo advertí en algunas provincias, yo soy de la provincia de Salta, usted es riojana, y me parece que uno de los problemas que va a tener, si es que esta ley sale, es el tema casualmente de los profesionales que no son objetores de conciencia. En mi provincia son muchísimos los objetores de conciencia, no sé cómo será en la suya, así que yo le quería preguntar cuántos son los profesionales que apoyan la realización del aborto y que usted está representando. Muchas gracias. Yo primero quería aclarar, volver a aclarar, si me permiten, que no hay muertes por aborto en La Rioja desde el 2013, pero sí morbilidad. La morbilidad es lo que quedó claramente expresado en mi ponencia. Es lo que nosotros vivimos del año y antes de 2013 hasta acá. Tenemos pacientes internadas graves que han logrado sobrevivir, que son estas near miss, pero que quedan con una secuela física fundamentalmente y después anímica a raíz de las consecuencias y de lo invasivo que somos dentro de las terapias intensivas para salvar esa vida, ¿no? El término near miss, si me permite, no sé si alguno lo conoce. Sí, bueno, viene de los aviones de la Primera Guerra Mundial. Es el casi perdido, el avión que se escapa del radar, pero que no hay una evidencia de que haya sido abatido. Así son nuestras pacientes. Sobreviven por acción del sistema de salud o algunas por el azar, que se quedaron en su casa tomando antibióticos. Aunque no haya mortalidad materna en La Rioja por abortos, mientras sigan abortando, porque en La Rioja las mujeres abortan. En La Rioja las mujeres abortan, igual que en las otras provincias de la Argentina, igual que en todos los lugares del mundo. Y mientras haya mujeres abortando en forma insegura, ilegal, siempre está el riesgo de que una se muera o varias. La pregunta es, con respecto a los profesionales que no son objetores de conciencia, sí hay en La Rioja profesionales que no son objetores de conciencia y que prefieren no hacer pública su posición. Porque no le puedo decir, porque es una situación muy delicada. Yo la he vivido personalmente al expresar pública mi apoyo a la despenalización de esta ley.
Sí, fueron capacitaciones acá en Buenos Aires, fueron capacitaciones, nosotros trascendimos de la terapia intensiva, que eso es algo que generalmente los especialistas no hacen. Atravesamos las puertas, fuimos al interior a ver qué pasaba con esos médicos que daban las medicaciones equivocadas. Hablo de todas las emergencias obstétricas en general. Recorrimos muchos kilómetros, capacitamos instituciones privadas. Fue realmente, hicimos unas jornadas que llegamos a convocar por primera vez en La Rioja 500 especialistas. Acá la senadora que ha prestado ayuda, Inés Brizuela Doria, sabe de ese esfuerzo de capacitación. No siempre está el contexto y el contexto, digo, para generar esto. No siempre, ni en todos los lugares. Entonces creo que esta ley viene a ser parte del conjunto de medidas que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud para evitar la mortalidad y la morbilidad materna. Porque si no, se recomendarían UTIs obstétricas. Gracias, doctora. No, perdón. Senadora Brizuela. Hola Paula, gracias. ¿Cómo está? Gracias por venir. Quería preguntarte si hay algún estudio de las secuelas que vos mencionabas, de la morbilidad, si hay algún estudio, si hay números, estadísticas, ¿no?, sobre eso. Sí, está. La Organización Mundial de la Salud establece que cada una muerte materna existen 50 NIRMIS. Esa es la proporción en el mundo. Estadísticas en La Rioja, pregunto. Y en La Rioja, nosotros tenemos una estadística interna del hospital de atención, ¿no? Donde quedan registradas, tenemos un sistema informático. Entonces, en 5 años hemos tenido casi 900 pacientes internadas en terapia intensiva. Las que no murieron son las NIRMIS, morbilidad extrema. Están, cada paciente que ingresa a la terapia intensiva y no muere conlleva una morbilidad, ¿no? Entonces, el número total de pacientes ingresadas constituyen estas NIRMIS, ¿no? Sería interesante después poder analizarlas. Sí, es una Gracias. información igual a la que no tenemos acceso todos los médicos, solo los responsables de servicio. Gracias. Así que mi respuesta es en base a la observación directa. Gracias, doctora, muy amable. Convocamos a Soledad Deza, abogada tucumana.